Si la Biblia nos asegura, conforme a Romanos 8:37, que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y si complementamos lo que Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 4 de su carta, en el versículo 13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sufrimos derrotas no buscadas. Y no vamos a hablar de las derrotas donde yo digo, bueno, es que yo me lo busqué. Perdí mi trabajo porque tomé dinero que no era de la empresa. Perdí mi matrimonio porque fui infiel. Perdí el respeto de mis hijos porque les fallé, les mentí. Perdí porque hice mal. No, vamos a ver cuando a veces no nos buscamos derrotas y sin embargo las sufrimos. A veces hasta diciendo, Señor, yo he cumplido tu palabra, ¿por qué estoy sufriendo esto? Bien, ¿será que es mentira aquello de que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Pues no. El Señor, cuando nos promete algo, lo cumple, pero el cumplimiento de Él no es directamente en lo que nosotros pensamos que debe ser el cumplimiento. Claro que somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De Jesús, que nos amó y que su vida dio por nosotros. Porque no hay mayor amor que este, que dar la vida por los amigos, dijo Jesús en esa última cena en Juan 15, cuando esa fue su cena de despedida. Fue su último momento en paz de alimento con sus discípulos antes de ir al Getsemaní, luego para ser capturado y torturado y llevado a la cruz, en medio de un juicio completamente amañado, injusto, apasionado, desbordado, con testigos mentirosos y demás. Jesús dijo que Él es nuestro amigo y que Él da su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo es que si somos más que vencedores, sufrimos derrotas no buscadas? Habíamos quedado que todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Filipenses 4:13. Y nos encanta ese versículo, es un versículo muy popular. Pero el 13, para entender el 13 es necesario entender el 12, el versículo anterior. Filipenses 4:12 nos dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para así estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nuestras derrotas, ¿qué nos producen a nosotros? Hambre, necesidad en el sentido emocional, necesidad de amor, necesidad de esperanza, necesidad de recuperar la reputación perdida, necesidad de seguridad. Cuando yo tengo necesidad y cuando tengo hambre, es porque previamente alguna derrota tuvo que haber llegado a mi vida. Y Pablo vivió derrotas. De hecho, esta carta, la carta a los filipenses, es una de las denominadas cartas de la cautividad, o sea, cartas que fueron escritas porque él estaba siendo apresado, vivía la cárcel por proclamar a Cristo. Recuerden que el delito que lo llevó a la cárcel en más de una situación, en más de una ocasión, y que fue por el cual fue azotado múltiples veces, fue por proclamar a Cristo. En ese tiempo era proscrito, como en muchas naciones ahora es proscrito todavía anunciar el nombre de Cristo. Él sabía vivir, o sea, y cuando él dice sé vivir y sé tener abundancia, y sobre todo en todo y por todo estoy enseñado, es que las derrotas que no son buscadas por mí, pero son permitidas por el Señor, son para enseñarme. ¿Enseñarme qué? Bueno, enseñarme a corregir mis propios esquemas, mis propias maneras, mi propia autosuficiencia, mis propias dependencias del mundo, mis dependencias emocionales, lo que yo considero verdad. El Señor nos lleva a caer porque cuando yo caigo, antes de Cristo me aferro a fórmulas humanas y aún poniendo en práctica esas cosas sigo cayendo. Me enseña muchas cosas y yo tengo que saber cuando caigo en derrota qué no sé del Señor. Ahora mismo estamos sufriendo derrotas, muchos no tenemos salario,
me incluyo yo, no tenemos salario actualmente. Muchos no tenemos libertad y muchos han perdido la salud. Y en estos momentos yo tengo que tener claro cómo estoy viviendo la crisis. Si la estoy viviendo en fe, en esperanza, la estoy viviendo con la certeza de que esto es para mi formación, o estoy cayendo en desánimo, dudo del Señor, dudo de sus promesas. Algo me está mostrando. Y no tanto en el hambre o en la necesidad, sino en que en mi reacción se está poniendo en evidencia qué tengo que aprender del Señor. Pablo, un hombre muy formado, y todavía él decía, y por todo estoy enseñado. También puede ser para enseñar a otros. ¿Cómo yo voy a enseñar a otros sobre lo que es padecer un dolor físico si no basta, por ejemplo, el hecho de que yo lo estoy viviendo? Yo tengo una condición de salud que por mi dolor yo comprendo perfectamente la necesidad. O como una vez le dije a una chica, recuerden esa anécdota, yo la he contado, de la vida real, una chica que decía, perdí a mi tío un 6 de diciembre, ¿cómo se puede vivir una Navidad si he perdido a un tío un 6 de diciembre? Una chica de 12 años, y yo le dije, bueno, a los 12 años yo viví una Navidad, a pesar de que a esa edad mi mamá murió un 22 de diciembre, fue sepultada un 24. ¿Cómo yo hice para soportar, para levantarme a pesar de que era una Navidad que para un muchacho de 12 años sin mamá y que la lleven a la tumba el 24 de diciembre es muy doloroso? Me sirve a mí como enseñanza para poder fortalecer a otros. El Señor Jesús se hizo hombre, 100% hombre, siendo 100% Dios, para experimentar todos estos dolores, para experimentar hambre, soledad, peligro, angustia, tristeza, para Él entonces decirnos a nosotros, y no es que el Señor Jesús necesitaba, no es que Dios necesita hacerse hombre para saber, porque incluso hasta en eso decimos es que Él, mientras que yo no lo viva, sino es para que nosotros nos identifiquemos con Él. Jesús sabía lo que era el dolor, pero Él lo experimentó para hacer testimonio, porque yo no necesito vivir las vicisitudes de una mujer en su embarazo. Yo no necesito vivir las vicisitudes, vuelvo y repito, yo no necesito vivir las vicisitudes de una mujer en su embarazo para entenderlo, porque soy hombre, porque el Espíritu Santo me muestra. Pero si como hombre tengo que padecer una enfermedad, el Señor me lleva a padecer tristeza, abandono, pobreza, y sobrevivo a eso con gozo, fortalecido en el Señor, entonces mi palabra cobra vida. Puede ser que yo no lo necesitaba vivir, pero la gente que está a mi alrededor, mis discípulos, necesitaban ver cómo un hijo de Dios que vive conforme a su palabra puede soportarlo. ¿Sabes? Usted es un doble examen. Las dificultades son un examen para mí, para ver cómo está mi fe. Pero en el caso de Pablo, que él no tenía nada que probar, era un hombre lleno del Espíritu Santo, lo hizo para enseñarle a otros. Por eso es que la carta a los Filipenses es una carta bellísima, porque es una carta donde él habla de que todo lo puede en Cristo que me fortalece, que él vivía confiado, de que él sabía vivir la pobreza como la abundancia, él podía enfrentar la enfermedad como la salud, toda condición, la libertad como la cárcel, para testimonio, para enseñarles a ellos y enseñarnos a nosotros. Si Pablo no hubiera vivido estas situaciones y no lo hubiera puesto como testimonio, ¿cuánto no nos hubiéramos perdido nosotros la riqueza? Porque estos hombres en su aflicción enseñaron y nos dejan testimonio para muchísimas generaciones. Dice Romanos 8:28, y esto también es una certeza que tenemos que manejar. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo le doy tantas gracias a Dios porque por medio de mis aflicciones yo los comprendo. Yo comprendo al pueblo, yo comprendo lo que es la soledad, yo comprendo lo que es el dolor, lo comprendo cómo la duda puede acosarme. Gracias a Dios por esas situaciones que me pueden llevar a mí a dudar, pero o más bien a entender la duda de los demás. Claro que me pueden llevar a mí a dudar, no es lo ideal, pero entender la duda de los demás. Cuando yo le digo, yo comprendo, porque yo también he padecido, pero qué bueno
que en esto yo puedo decir, yo reconozco que fallé un tiempo y después tomé mi camino, o te voy a enseñar cómo yo hice para no caer. Hechos 14, versículo 22, un libro antes de Romanos, inmediatamente antes de Romanos, nos dice, vuelvo y repito, Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso se tiene que dar en nosotros. ¿Cómo se confirman los ánimos de los discípulos? A través de nuestra vida de testimonio. Pero cuando yo permanezco en la fe, porque, ¿qué se le decía? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? Sí, por supuesto. Porque a través de la tribulación yo aprendo a depender de Dios, pero también aprendo a ver los efectos del pecado, aunque el pecado no lo esté experimentando yo. Yo he sufrido por pecados propios, sí, esas son las aflicciones que uno puede decir, Señor, ¿por qué esto me está pasando? Porque yo lo sé, porque pequé. Pero ¿qué pasa? Que cuando haciendo yo lo correcto, sufro por el pecado de otros, me hace entender, bueno, tal vez yo no esté cayendo en la violencia intrafamiliar porque no golpeo a mi esposa, pero viendo la tristeza que me provoca el pecado de otro señor que golpea a su esposa, porque eso me aflige, eso me atribula, sobre todo si es un ser querido, yo entiendo el dolor que esto causa y esto me puede encender y me puede comprometer a causa. Pero también permanecer en la fe porque, Señor, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué me permites ver esto? Precisamente para que sea solución. Si nosotros viviéramos en una cápsula, no viendo pecado, ¿cómo seríamos sensibles si a veces viendo estas cosas no somos sensibles? A veces viviéndolas, teniéndolas cerca y somos insensibles. Imagínense si nosotros estuviéramos viviendo en una cápsula donde solamente viéramos las cosas santas, solamente viéramos lo correcto. Es necesario también para entender incluso mi salvación. Ojo, y miren este punto, y por eso los invito a que busquen 2 Corintios capítulo 7. Desde ya, tómense el tiempo, busquen 2 Corintios, el capítulo 7, y luego diríjanse al versículo 10. Y mientras que lo están buscando, y por eso quiero que todos lo tengan ante sus ojos este versículo, incluso en un momento de tribulación y tristeza, yo puedo saber, no solo recibir la salvación, sino saber si soy salvo o no. Porque ciertamente, ¿por qué recibimos a Cristo? En un momento de nuestra vida, porque algo en nosotros estaba mal. En la inmensa mayoría de las veces, en la gran mayoría de las veces, se da porque algo le falta a nuestra alma. Gloria a Dios, la persona que sin haber sufrido aflicción decide poner como su Señor y su Salvador a Jesucristo. Pero dice 2 Corintios 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muchas veces por aflicciones, por la enfermedad de un pariente, por el dolor físico, yo termino arrepintiéndome, llego a sentir, Señor, yo necesito una respuesta. Y por ese arrepentimiento, por esa tristeza, yo fui salvo, y eso lo puedo decir por mi vida, porque en uno de los momentos de mayor depresión en mi vida, por todos los fracasos que yo estaba sufriendo, recibí la salvación, recibí a Cristo. Pero ¿qué sucede si ya yo recibí a Cristo, por qué sigo viviendo aflicción? ¿Lo recibiste o no? Porque puede ser que uno cree que recibió a Cristo, pero no lo hizo con fe, ni siquiera entendía lo que estaba haciendo. Y Dios lo lleva a afligirse nuevamente, produce aflicción en nosotros para reconocer si el Señor es nuestro Señor, si Jesucristo es mi Señor. Y una forma de yo saber que el Señor es mi Señor o no es de quién yo dependo, a quién reconozco, a quién niego. Si yo no veo a Cristo en mi vida, no lo reconozco, no lo busco, es probablemente que ni siquiera el Espíritu Santo me está revelando que Jesús es el Hijo de Dios, porque no tengo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede hablar donde Él no mora. Y por eso la tristeza a mí me llega a confirmar. ¿Tú tienes al Espíritu Santo o no? ¿Hay esperanza en ti o no? Y si yo estoy en medio de una aflicción muy grande en este momento y no tengo respuesta, la pregunta es, ¿será que no estoy siendo consolado? Porque el otro consolador que prometió Jesús, el Espíritu Santo,
no está en mí. Si usted no encuentra consuelo en la palabra del Señor, probablemente es porque el Consolador, que es el Espíritu Santo, no está en usted. Y esto es buenísimo para enterarse, ¿sabe qué? Señor, yo ahora sí te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ahora sí creo que tú eres. Puede ser que eso es lo que está pasando, simplemente no hemos aprendido a confiar en la consolación del Espíritu Santo. Pero creo que muchas personas que recibieron a Cristo un día creyendo que lo habían recibido, realmente fueron salvos cuando entraron en una aflicción mayor. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento, si es para salvación, qué bien. No hay que entonces renegar o decir, Señor, ¿por qué esta aflicción? Si me está mostrando o me está confirmando qué está haciendo el Espíritu Santo. Y también para eso es la aflicción, para saber si estamos usando el Espíritu Santo o todavía como cristiano. Cuando estoy en aflicción, uso el alcohol, uso las drogas, uso el sexo, uso la diversión, uso las compras desmesuradas. ¿Qué estoy usando en medio de la aflicción? Porque tengo al Espíritu Santo, pero no mantengo un vínculo con Él. Por eso es necesario también pasar por esta tribulación para saber a qué roca yo me estoy afirmando, o si estoy construyendo sobre arena o sobre la verdadera roca, la única roca que es Jesucristo. En ese sentido, gracias a la aflicción, sí somos más que vencedores. O sea, y volviendo a las palabras de Romanos 8:37, cuando dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es que las derrotas o las victorias no se pueden medir por las pérdidas materiales, por la pérdida de salud o por la ganancia en estas áreas. El mundo nos califica por cuántos premios has recibido, por cuántos reconocimientos tienes, por cómo está tu cuenta bancaria. Esa no es la victoria que el Señor nos da. La victoria es que seamos como Cristo y por medio de la aflicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La victoria es en el Espíritu. Esa es la victoria que debemos tener. Mientras estemos buscando en el mundo las victorias, vamos a estar como Salomón, que en Eclesiastés dijo, al final todo esto es vanidad. Si hoy, es más, le invito a este estudio, si usted quiere ver qué ocurre, si mis victorias van a depender de qué matrimonio tengo, qué cuenta bancaria tengo, qué posesiones tengo, y no tengo la riqueza espiritual, la victoria espiritual, voy a vivir lo que vivió Salomón, un hombre que todo lo tuvo en demasía, y sin embargo escribió un libro hermosísimo que es Eclesiastés, una confesión y un llamado a la sabiduría, decir, busquen al Señor nuevamente. Es más, les invito a que hagan esa lectura. Si mi victoria yo la quiero basar en lo que da el mundo, y que cuando pierdo las cosas materiales, físicas, emocionales, entonces me siento derrotado. O mi riqueza está en el área espiritual. Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias por este tiempo. No es mentira cuando tú dijiste que ante todas estas cosas somos más que vencedores. No es mentira, tú no mientes, tú no fallas. Y todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque es en mi área espiritual que Él me fortalece. Cristo no vino a fortalecer mi cuenta bancaria. Es mentira que Él vino para engrosar la cantidad de posesiones. Cristo no vino para darme un premio Oscar o un Grammy. Cristo no vino a mí para hacerme popular en la prensa. No es para eso. El mundo eso es lo que nos ofrece. Cristo no vino a darnos paz a través de las posesiones, las victorias en el mundo visible. Él nos vino a dar victoria en lo invisible, lo que sí vale la pena, lo que sí en un momento dado reconoció Salomón que le faltaba cuando se apartó de ti, Señor. Y por eso al final tuvo que decir, ya en su vejez, todo esto es vanidad. Buscar los deleites del mundo y depender de las cosas del mundo. Señor, yo sé que es difícil, hay que escarbar más en las escrituras y sobre todo buscarte más en oración para entender cuál es la victoria. Pero cuando la entendemos, un tesoro tenemos, porque ya nosotros no hay duda y hay un anhelo, una ambición santa de buscar lo correcto, porque para ti, Señor, no es malo que nosotros queramos atesorar lo del cielo, hacer tesoros en el cielo, que podemos disfrutar aquí, no solo para la vida eterna, sino desde aquí.
Sé que esto es palabra que es dura para nosotros si la vemos de nuestra carne. Si este tema nos lleva luego a orar, después de este tema, a orar personalmente, ¿qué es eso que vencemos teniendo derrotas en mi salud, en mi vida, en mis finanzas, en mi reputación, en muchas cosas? ¿Por qué soy más que vencedor? ¿Por qué necesito fortalecerme en el área espiritual? Perfecto. Pero sí que algo establecido desde ya. No es mentira cuando el Señor nos dice que en medio de las derrotas nos hace a nosotros victoriosos, porque ciertamente también el Señor Jesús lo hizo. El Señor Jesús lo hizo cuando, conforme a su palabra, conforme a lo que era su propósito, y tal como lo dice en tu palabra, Señor, tal como queda establecido en tu palabra, el Señor Jesús se hizo pobre. Se hizo pobre en lo material, se hizo pobre, se hizo hombre, que era su mayor pobreza. Perder por un tiempo su absoluta deidad, aunque siguió siendo Dios aquí, pero se hizo dependiente del alimento en el vientre, con un cuerpo con sed que también sufría por el embate del calor o del frío, para enriquecernos nosotros en lo que realmente es nuestra riqueza, el área espiritual. Por eso hoy, Señor, te damos muchísimas gracias. Te damos muchísimas gracias por este tema. Y gracias, Señor, por decirnos las derrotas del que cumple la palabra de Dios no son derrotas, son necesarias porque para los que aman a Dios todas las cosas le resultan a bien. Y recordar que así como la muerte de Jesús, que fue victoria, pero que parecía derrota, muchas de nuestras derrotas son la antesala de la victoria si permanecemos en ti, Señor. Gracias por este tema, en nombre de Jesús. Amén.